Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿A usted le pareció, Pablo Lucio, con mi saludo cordial, doctor? ¿A usted le pareció, doctor Maldonado y asambleísta Mae Montaño, que las cosas estuvieron claras y que se configuró una expectativa positiva desde el lado del Frente Económico, no del bien ganado, qué sé yo, prestigio inicial del señor presidente de la República? Él tendrá en pocas horas más, en pocos días más, que explicar la dirección que optará la proforma presupuestaria. ¿Por qué hacen en dos partes? ¿Cuál es la estratagema que están ensayando para no asustar a la población y especialmente a los sectores económicos que tampoco están contribuyendo a anunciar complacencia o no complacencia de las cosas tal y como van? Podría ser que la lectura del periodista esté tremendamente equivocada. No obstante, nos complace tenerlo aquí, Pablo Lucio, por su alta experiencia en materia fiscal. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en este panel, saludo a la gente. Mira, yo creo que si miramos 6 meses atrás, un año atrás, lo que está sucediendo no nos sorprende. Es exactamente lo que se ha venido diciendo desde aquí y desde tantos otros lugares, que era la situación real de la economía y en particular el tema fiscal. El gobierno siempre tildó a todos los que le dijeron, como en tantas otras cosas, de enemigos de la patria, de esto, de aquello, cuando en realidad siempre lo dijimos también, éramos simplemente ecuatorianos que opinábamos sobre lo que creíamos, incluso pudiendo eventualmente estar equivocados sobre lo que es la realidad, era la realidad del país. Pero resulta que no hemos estado equivocados. Si tomamos este indicador tan importante de deuda, el gobierno hablaba de 41.000 millones, alguna cosa por el estilo. Algunas personas hablábamos de cerca de 50, otras personas incluso plantearon la cifra de 60.000 millones, y a mí, honradamente, y creo que lo dije alguna vez aquí, me parecía que esos 60.000 eran exagerados. Pero ahora resulta que incluso en este aspecto los más exagerados tenían la razón, porque la cifra que ha dado el gobierno es de 57.000 y pico. Ya te digo, nosotros algunos habíamos subido de 41 a 50, ya nos parecía bastante, y los que habían subido en realidad la cifra 60 estaban más cerca de la realidad, porque ahora nos dicen que la realidad es 57.000 millones. Pero la deuda es reflejo de una cantidad de cosas, del déficit, del mal manejo, del despilfarro, de tanta cosa, ¿no es cierto? Entonces, que estemos en realidad cerca de los 60.000 millones, aunque Rafael Correa desde Bélgica dice que eso no es cierto, que está mal calculado, de que se han dejado engañar, en fin. Resulta que ahora estamos cerca de la cifra más alta que se daba, lo cual realmente es terrible, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer punto, no hay nada nuevo bajo el sol, todo esto, bien que mal, un poco más, un poco menos, lo sabíamos. La segunda cosa que a mí me parece que tú decías, ¿por qué el gobierno se demora? Yo no sé, obviamente, yo no tengo ningún conocimiento particular sobre el gobierno, pero a mí me parece que el gobierno debe estar en negociaciones internas diversas, no solo internas, sino en negociaciones diversas. Primero debe estar en negociaciones consigo mismo, porque dentro del gobierno debe haber tendencias. De hecho, ¿no es cierto? Hay gente más cercana a Lenin, gente todavía cercana a Correa, que nos decía, pues esa gente nos decía, estaba muy cerca de Correa en el gobierno anterior, nos decía que las cosas eran maravillosas y ahora tienen ellos mismos que reconocer que no lo son. En fin, yo creo que hay una negociación interna en el gobierno. Luego creo que hay una negociación del gobierno con Alianza País, ¿no es cierto? Porque tampoco el gobierno puede hacer lo que se le ocurra, para eso tiene un apoyo parlamentario, o lo puede tener o puede perderlo. Entonces creo que Lenin está tratando de captar esa gente. Lo tercero, digamos, tiene una negociación con el conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? Con la sociedad, con los empresarios. Los empresarios piden unas cosas, algunas son realistas, otros no lo son, en fin. Entonces yo creo que hay todo ese espacio de negociaciones que no es fácil, y me imagino yo,
que esa es la razón fundamental de que hasta ahora tengamos una serie de anuncios, ¿no? De cosas que se van a hacer, muy pero que no cuajan, ¿no? Sí. Se ha hablado, por ejemplo, muchas veces desde hace 2 meses del tema del cambio en la ley de plusvalía. Bueno, ¿cuál mismo va a ser ese cambio y cuándo? Se ha hablado del tema del dinero electrónico que pasaría al sector privado, que es un tema conceptualmente de una enorme importancia, pero el otro día me parece haber visto la palabra no pasará al sector privado, sino habrá una colaboración. Con regulación del... Bueno, alguna colaboración, no sé qué. Bueno, pero bueno, ¿cuándo va a suceder? Se habla del ISD, se ha hablado del anticipo del impuesto a la renta, cómo se lo va a manejar. Se ha hablado de temas laborales. En fin, se ha hablado de tanta cosa que yo creo que ya estamos, ¿cuánto tiene el gobierno? Ya 2 meses y medio va camino, ¿no? Todavía no es mucho, la verdad, pero creo que ya el gobierno tiene que empezar probablemente ya al regreso a las vacaciones de la sierra, digamos así, ya poner en claro una serie de cosas. Y eso va en 2 direcciones, simplemente para cerrar el tema, va en 2 direcciones. La una, tiene que haber una reducción drástica del déficit, porque si no reduces el déficit, sigues acumulando deuda. Y la segunda es que tienes que hacer algo con la deuda en sí misma. No solo seguir contratando deuda, que de hecho se va a seguir haciendo. No podemos pasar de los montos que había de repente a cero. Eso no tiene sentido. Pero se tiene que mejorar las condiciones y también renegociar algo de las deudas anteriores porque lo sabemos y también se lo ha dicho desde hace tantos años, eran deudas en muy malas condiciones, entonces hay que tratar de conseguir mejores condiciones. Entonces hay temas de déficit, hay muchísimas cosas que podemos hablar de alrededor de eso y luego hay el tema de la deuda como tal, entonces es un frente complicado, ¿no? Yo creo que el tema, sabíamos que el gobierno no dejaba la mesa servida, bueno, ahora se ha ratificado, ¿no? Entonces, ahora el hecho que lo sabíamos no es bueno para el país, ni es ni bueno ni malo, es simplemente abrirse a los ojos a una realidad que sabíamos que estaba ahí, ¿no? El problema, Ma, es que mi saludo cordial para usted, señora asambleísta, y bienvenida. El problema, Ma, es que el gobierno aguarda, espera algún otro género de pistas desde el Parlamento para ver si tiene o no apoyo, especialmente en lo que tiene que ver con anuncios fornidos, llamémosle así, anuncios contundentes que le pueda permitir a la empresa privada también fusionarse en el empeño de activar la economía. Lo que no hay señales es de una decisión de activar la economía. El tema es que todo el mundo está esperando. ¿Qué es lo que en el Congreso, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, usted mide con expectativa y también con asomo de susto de lo que puede pasar? Sobre todo de susto. De susto. Ay, muy buenos días, estimado Gonzalo. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Encantada de poder compartir este espacio con Pablo Lucio. A los tiempos, me acuerdo, mis épocas de la Asamblea Constituyente. Desde ahí venimos levantando el mismo discurso. No he tenido otra vez el gusto de compartir con el doctor Maldonado. Encantada de estar aquí. Encantada de estar aquí. Yo quiero iniciar repitiendo algunas de las frases que el presidente dijo en su cadena, para ver si estas frases llegan a la mayoría oficialista. Porque yo creo que la oposición, al igual que lo que dijo ahora Pablo Lucio, hemos estado en la línea, o sea, no estamos diciendo nada nuevo. Pero el presidente nos habló de una crisis económica. O sea, está claramente marcado el escenario. Además ha dicho, es un grave escenario. Crisis económica, es un grave escenario lo que estamos viviendo en una situación extremadamente difícil, compleja, donde se tomaron decisiones no debidamente mesuradas. Yo creo que el señor dijo cosas realmente interesantes, que fueron más allá de las cifras. Decisiones no debidamente mesuradas. ¿Quiénes tomaron esas decisiones no debidamente mesuradas? Le tienen que rendir cuentas al pueblo ecuatoriano. Y dijo, se puso al límite la sostenibilidad de la economía. Bueno, si con esas frases la mayoría oficialista sigue repitiendo que no hay crisis, que la economía está bien, como el presidente también lo dijo en su posición, que la economía estaba bien, dijo,
Entonces, qué bueno que él ya haya aceptado. Yo creo que ese es un buen primer paso. El otro siguiente paso Pero usted, es... perdone, Mae, quisiera conocer lo que dice Rafael Correa de última hora. ¿Cómo se juega con el país? Dice el hombre en un tuit que le envía directamente al señor presidente de la República. Si en 2006 se hubieran contabilizado como ahora todos los pasivos, las deudas, hubiera llegado por lo menos al 65% del Producto Interno, pese a no haber sufrido desplome de exportaciones, ni terremoto, ni inviernos, ni multimillonarios pagos por litigios. Todo es pura politiquería. Y que nos quieren clavar un paquetazo para cumplir ofertas de campaña y el reparto que están haciendo del país. Se refiere a lo que ha venido criticando desde Bélgica. Creo que lo que hay que decirle desde el Ecuador, y ojalá en su momento venga a rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. Le está viendo y le está escuchando el presidente en este momento. El señor va a tener que venir a rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. Dígale. Porque lo que no nos ha dicho Moreno, entre las causas y las justificaciones que él puso en esa cadena, para tener esta situación que está al límite de la sostenibilidad, es que lo que ha causado eso es un modelo económico que fracasó, fundamentado en un gasto público excesivo, caracterizado por despilfarro y por corrupción, por una grave corrupción. O sea que aquí hay que hablar las cosas por su nombre. No es que la corrupción aquí está desligada de lo que estamos hablando. La corrupción y el despilfarro y el abuso del endeudamiento. Hay que recordarle a Moreno que busque esa tablita que muchas veces varios economistas han mostrado y que también yo le he estado utilizando, que el endeudamiento no empezó en el 2015, pues cuando él dice que la causa del terremoto, o sea, ahora le echamos la causa al terremoto del 2015. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el endeudamiento no empezó en el 2015. El endeudamiento empezó en la época de oro de los ingresos del petróleo. Entonces, estos temas, estas medidas no mesuradas, este maquillaje de las anteriores proformas y de maquillaje de las cifras, alguien tiene que responder por el ocultamiento de las cifras que ahora nos ha mostrado. Entonces, lo que nos queda duda es, primero, ¿quiénes van a responder? Porque esto de que todos los ecuatorianos nos hagamos responsables, primero, ¿qué significa? Y segundo, ¿quiénes son los verdaderos responsables? Y esos verdaderos responsables tienen que pagar, tienen que responderle al pueblo ecuatoriano. A mí me hubiese encantado que el presidente Moreno nos diga dos cosas. Primero, ¿por qué tiene todavía en su equipo económico a los responsables de esta grave crisis? Algunos de los responsables, porque el otro está en Bélgica, ¿cierto? Él es el principal. Entonces, ¿por qué tiene todavía a un Rivera, a un Herrera y no sé a cuáles otros responsables de esta crisis grave, de esta adversidad, inclusive puso por ahí en algún momento? ¿Por qué todavía están en su equipo económico? ¿Cómo es posible? Esa interrogante no nos ha dado. Y segundo, el presidente Moreno, si no quiere ser corresponsable de los hechos que han significado este maquillaje y este ocultamiento de las cifras, tiene que pedir una auditoría, tiene que solicitar una auditoría urgente de la deuda pública. Necesitamos transparentar completamente. Correcto. Yo no me quedo contenta con las cifras que ahora me dan, porque son las cifras que le habrán dado Rivera y Herrera, que todavía están en el grupo económico. Yo tengo la sensación de que esos 60.000 están más cerca de la realidad, porque por ahí se presume que algunos 2.000 y más millones de la deuda interna no estarían todavía registrados, porque se supone hay una presunción los últimos 2.000 de que algunas de estos valores habrían sido utilizados en gasto corriente. Presidente Moreno, necesitamos una auditoría urgente. Ojalá esa auditoría sea una auditoría internacional, urgente. Y necesitamos acudir a la Contraloría. ¿Dónde están los exámenes y las auditorías realizadas a las liquidaciones presupuestarias? O sea, es que no existe la Contraloría en este país. Nosotros mañana, en esta es que no hay un titular, el titular sigue en Miami.
Pero al que está, pues no sé, el titular sigue en Miami, el que está en Miami es otro, ¿o no? El titular es el señor Contralor de siempre. No, pues él ya no, pues. Porque él ya fue enjuiciado políticamente, pues también, Gonzalito. ¿Usted no se acuerda? El máximo galardón de la fiscalización de la Asamblea. Aquí los juristas que vienen dicen que él sigue siendo el titular de la Contraloría porque no se han cumplido los pasos constitucionales y que él sigue siendo el Contralor. Imagínese. Yo mañana quiero, no sé, por Dios. A usted le toca mañana vamos a estar en el Parlamento. Mañana vamos a estar en la Contraloría, porque en el Parlamento no sé si hay mucho por hacer. Mañana estaremos en la Contraloría presentando una solicitud de examen especial a la deuda pública del Ecuador. Necesitamos tener auditorías, necesitamos saber cómo han sido utilizados esos recursos que entraron por deuda pública interna y externa. Porque si se les ocurrió utilizar endeudamiento para cubrir gasto corriente, se supone que eso significa peculado, y por peculado tendrán que responder ante la justicia. Yo creo que ya la impunidad tiene que dejar de brillar en este país. Pero volvamos a la proforma presupuestaria, a la que nos ha entregado el 2000, solamente para ver para el 2017. Yo le pregunto al presidente Moreno, ¿usted quiere resolver esta grave crisis y esta enfermedad utilizando la misma receta y el mismo modelo? Pues la proforma que nos están presentando para el 2017 está fundamentada en gasto público, en endeudamiento. No hay nada de austeridad. Es una proforma que crece en relación al codificado del 2016, que crece, estamos en crisis. ¿Cómo tus gastos van a crecer? O sea, hay un crecimiento de los gastos. Y yo tengo casi la certeza, y los economistas pueden tener mayores criterios que el mío, pero yo haciendo un análisis ligero de los ingresos que nos presenta esta proforma, estaba viendo que en el informe que nos presentaron de la ejecución presupuestaria del 2016, los ingresos que se recibieron en el 2016 están por 18.914 millones de dólares y la de ahora nos presenta una por 22.932 millones. Una diferencia de 4.018. Son dos préstamos de a 2.000. ¿De dónde? No, ingresos. Ingresos. Porque el financiamiento baja ligeramente. Entonces la pregunta es, y dice que el déficit baja, ¿de dónde? Lo que yo presiento es que estos ingresos están sobrevalorados, que hay una sobrevaloración de los ingresos que nos presenta esta proforma y que por tanto en la ejecución, porque sucede es que nosotros siempre nos preocupamos de la proforma, y cuando la ejecución pasa nos olvidamos. Yo creo que este déficit posiblemente creará. No tenemos los elementos suficientes porque no nos han dicho cómo es que van a crecer estos ingresos, no nos han dicho cómo es que van a rebajar este déficit. O sea, hay un montón de elementos que el presidente no nos dio. Están en acuerdo floja. Entonces, dice, los impuestos que para el 2016 fueron de 13.800, lo devengado, 13.800, ellos nos presentan que ahora crecerán a 14.760 más 1.609 de tasas y contribuciones. O sea, hay un montón de datos transferencias sueltos del sector público, donaciones de capital, no confirmados, que son valores que no coinciden con la realidad. Y que nosotros necesitamos saber cómo es que van a crecer estas cifras en unos ingresos que no sabemos cómo tienen una diferencia de 4.000. Tengo la impresión de que es la misma preocupación del doctor Gonzalo Maldonado. Doctor Maldonado, ¿por qué no dejó solucionando el problema de los pasivos el régimen anterior? Porque era políticamente costoso, pues, Gonzalo. Significaba, para empezar... Pero ¿cómo hicieron la tratativa de mantener, asunto que yo lo dije, vis a vis al señor presidente de la República en su despacho? Yo le dije, señor presidente, ¿cómo es posible que no obstante lo que usted nos está comentando, la situación del país es terriblemente dramática en lo económico, usted mantenga a estos dos caballeros? Le di los nombres tal como hace la asambleísta Mae Montaño, y eso ya es más de 15 días. Y él dijo, los que han hecho, que solucionen.
Eso, entonces, ¿por qué no dejaron solucionando el problema de los pasivos? Mire usted, le doy con esa base la respuesta del presidente y entonces la pregunta sigue vigente. ¿Por qué no alcanzaron, entre comillas, o por conveniencia del correísmo en el poder, dejaron ahí las cosas? Porque querían otras tratativas o dejarle el bulto a que sea administrado por una víctima que no se dejó. Hasta este momento el presidente no se ha dejado. No sé si usted coincida conmigo. Yo coincido con usted, Gonzalo. Yo creo que hay un cambio de mentalidad y de enfoque que se ha visto en el presidente Lenín Moreno. Hay una toma de distancia con relación al régimen anterior. El régimen anterior, el manejo económico de Correa se caracterizó precisamente por subordinar la economía a los objetivos políticos que tenía en ese momento su equipo, él mismo y su equipo. Por eso precisamente se negó siempre que hubiera un problema fiscal, se negó siempre que hubiera crisis, que hubiera desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Viene ahora Moreno y pues confirma lo que ya se veía en las calles, sencillamente, y creo que eso es algo que hay que saludar y algo que es algo que sobre lo cual todos los ecuatorianos tenemos que, digamos, que apoyar y echar una mano. Perdone usted, pero entonces, ¿a quién le podemos culpar de que se esté contratando deuda más cara a la cara que ya estaba vigente? Bueno, es parte de la dinámica digamos, esta dinámica perversa que se puso en marcha. Porque están reemplazando esa deuda cara con deuda más cara. Así es, entonces, yo no exactamente. Es que, digamos, el proceso de financiamiento que se hizo del déficit en los últimos años, sobre todo, fue hecho a salto de mata, por ponerlo de alguna manera muy suave. Entonces se contrató deuda, digamos, a tasas muy, muy altas y sobre todo con un perfil muy corto de vencimientos. Ahora mismo el país está pagando, hasta el 2016 estuvo pagando el 12% del PIB por concepto de amortización e interés. Es una cifra absolutamente gigantesca de dinero y esto, si es que no se compone, si no se pone un coto a esto, simplemente va a haber un momento en que explote y no podamos servir la deuda y pagar los gastos. El problema del presupuesto, Gonzalo, las finanzas, ¿qué es lo que puede ocurrir o está ocurriendo con el sector privado, por ejemplo? El sector privado ha sido el que ha tenido que asumir el costo de esta crisis. El costo del ajuste se le transfirió básicamente al sector privado mediante impuestos, mediante aranceles, mediante una serie de restricciones legales, digamos, sí, o regulaciones al empleo, etcétera, etcétera. Entonces, el sector privado lo que ha hecho es la variable de ajuste que se ha visto ahí es el empleo. El desempleo ha subido, el subempleo lo mismo, y el sector privado ahorita ha dejado básicamente de producir, de invertir. ¿Y por qué está estático? ¿Por qué no toma también una pragmática actitud, Está digamos? estático, Gonzalo, está estático porque hay una estructura de costos y gastos que es ¿Hay demasiado… una estructura de costos y gastos? Sí, que esté demasiado rígida para el sector, privado, ¿entiende? Entonces se ha subido, por ejemplo, el salario por encima de los niveles de productividad. Lo que le decía hace un momento, se le ha impuesto o se le ha gravado con impuestos que no son apropiados, como por ejemplo el impuesto a la renta adelantado. Las empresas pagan impuesto a la renta, ganen o no ganen. Ese tipo de cosas conspiran contra la operación productiva del sector privado. Pero sí. el pilas de Correa lo que hizo es, con un trato con la generalidad de los empresarios, no un trato, sino un método, una metodología, un tratamiento, quiero decir. Y con otros, en cambio, les hizo multimillonarios.
eran ricos, pero les hizo multimillonarios. Bueno, esos están calladitos. Ese es el problema. Entonces hay dos tipos de empresarios que usted tiene que ese es el problema, Gonzalo. reconocer. Es el problema, Gonzalo, de este tipo de manejo populista, de un manejo económico populista que privilegia este corporativismo, este tipo de alianzas con sectores o empresas muy específicas a cambio de una serie de prebendas, en vez de regular o desregular y gobernar para toda la economía y darles a todos los agentes económicos básicamente las mismas oportunidades y las mismas reglas de juego. Ahora también el gobierno está hablando de una devaluación fiscal, una medida que también, a mi modo de ver, se inscribe dentro de ese proceso de darle al sector privado un subsidio indiscriminado. A mí me parece que eso podría hacer sentido, el tema de la devaluación fiscal, digamos, a nivel, si quiere usted, abstracto, suena bien, pero ya poner en práctica un subsidio generalizado y masivo para el sector privado en esas condiciones, no solo que sería insostenible dadas las actuales condiciones fiscales, ¿no? de quiebra fiscal. ¿Quién le está convenciendo en este instrumento? Es que, digamos, hay… El ministro de Economía… Yo no sé quién le esté convenciendo, pero… pero él más se lleva con los ex del Frente Económico, que fue los que le prepararon en el Banco Central para que se haga cargo de esta tragedia. Mire, pero finalmente es algo que yo le quiero ver como… digamos, una muestra positiva de que existe en el equipo económico actual la conciencia de que el problema fundamental del sector privado es la pérdida de competitividad. Entonces le quiere devolver, se está pensando en mecanismos para devolverle competitividad al sector privado. Este mecanismo no es, pero yo quiero pensar que es un buen síntoma de que por lo menos el sector, el equipo económico actual ya está pensando o ya identificó que ese es un problema serio en el país. Creo que en general el diagnóstico que se ha hecho de la situación económica por parte del equipo de Moreno es correcto. Ahora falta el cómo, ¿no? Ahora ya estamos bien en el qué, ahora falta el cómo. La gente lo que dice es: enjuicien a los que se robaron el dinero. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Quiénes se robaron tanto dinero? ¿Por qué las cuantías de deuda externa? ¿Por qué las cuantías de gasto dispendioso? ¿Por qué las cuantías de lo que tenemos que reunir nada más ni nada menos que 8,000 millones de dólares cada año para pagar la deuda? 8,000 millones de dólares. ¿De dónde Pecatamundi, esta administración morenista, va a poder pagar semejante monto de dinero? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Porque el señor presidente, el expresidente Correa, lo que reclama, dice, es mi coideario o mi sucesor solamente pondera lo que se queda debiendo y no el activo fundamental, que es lo que se ha construido. Respecto a lo que quiere la gente, que paguen los que se han cogido la plata, ¿habría de alguna manera una metodología de cobro de parte de la gente y de parte de los propios empresarios honorables, doctor Pablo Lucio Paredes? Bueno, para terminar por la hora, porque también están esperando ya los otros panelistas, mira, yo creo que esa es una responsabilidad de la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana lo quiere, lo busca, anhela que eso suceda, pero ese esfuerzo, digamos así, de los ciudadanos, que no pueden irlo a hacer cada uno por su lado, tiene que procesarse a través de las instancias que existen para eso. Y yo diría que las instancias son básicamente 2 o 3. Uno, digamos formalmente, es la Contraloría y la Fiscalía. Ellos son los que están llamados a esto. Y digamos, paralelamente a eso, la Asamblea, porque la Asamblea tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene el empuje, bueno, al menos algunos en la Asamblea, no sé si todos, obviamente, sin ilusiones personales, ¿no? Algunos como May lo van a empujar, otros obviamente no van a estar interesados en empujar, pero bueno, digamos la Asamblea como un cuerpo,
o como partes, tiene que empujar a la Contraloría, tiene que empujar a la Fiscalía, tiene que empujar a las instancias. Entonces ahí es donde los ciudadanos queremos que suceda algo, porque obviamente cada ciudadano por su lado no puede hacer gran cosa. Es ahí donde tiene que darse, y así como decimos que en el campo más estrictamente económico tiene que haber resultados y decisiones, más que resultados, decisiones ya. Yo creo que en ese otro ámbito de la corrupción tiene que haber decisiones y cosas visibles. Ojo, decisiones y cosas visibles que no pueden pasarse por encima de la legalidad tampoco, ¿no? Porque hay gente que dice, ya, mañana hay que cogerle al uno, cogerle al otro. O sea, tiene que haber procesos. Pero los procesos tienen que ser ágiles. No. Dice la gente. No, claro, pero tiene que haber procesos que se den. Y por eso digo, entre la Asamblea, la Contraloría Pero otros y la dirán, Fiscalía. pero si está clarito. Bueno, sí, pero el clarito en la vida requiere de procesos, ¿no? Porque si no, entonces caemos en lo mismo, ¿no es cierto? Caemos en lo mismo, que es simplemente caer a todos, como lo ha hecho el correísmo en estos años, ¿no es cierto? Ha habido tantos perseguidos. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha pasado por encima de todo eso, pero no se puede caer en lo mismo. Ojo, tampoco se puede caer en no hacer, en la inmovilidad, en la lentitud. Tiene que haber dinámica, y como digo, la Asamblea probablemente es quien debe empujar esa dinámica, pero tiene que haber ya acciones concretas que los ecuatorianos digamos está sucediendo algo, ¿no? Algo en lo económico y algo en lo ético, me parece muy importante, sí. ¿Usted De qué acuerdo, opina? de acuerdo totalmente con Pablo. Yo añadiría que además de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Asamblea, se puede añadir un nuevo agente en este proceso de, digamos, de criba de la corrupción, que son los organismos de Naciones Unidas. Guatemala puso en marcha un caso muy exitoso de, digamos, de investigación, siguiendo los debidos procesos, con fiscales, con investigadores altamente calificados que fueron poniendo frente a las cortes pruebas irrefutables de la corrupción que existió en ese país. Hay que hacer lo mismo. Y eso hay que hacer, eso se puede hacer, y como digo, ya existe ya una experiencia muy cercana que podemos simplemente replicar acá en el Ecuador. Muchísimas gracias.